Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de fase de mantenimiento, bienvenidos a Fundido en Negro. Hoy os traigo la reseña de La caída de Delta Green, juego de Kenneth Haidt, Pelgrane Press, Edge Studio, en fin, está muy chachi. Vamos a verlo pormenorizadamente y después vemos las conclusiones. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae La caída de Delta Green, diseñado por Kenneth Haidt. Por Kenneth Haidt. Vamos a verlo de pe a pa. Y es que el libro comienza con este pedazo de mapa, con una situación del 1 de enero de 1960. Como veis, aquí tenemos la URSS, a lo bestia, de cuando estaba en su época chachi pistachi. Aquí tenemos Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, y sobre todo dentro de este mapa destacamos varias cosas, como por ejemplo, que aquí está Hastur, en la frontera de Uruguay con Argentina, que aquí está Nyarlathotep, que aquí está Rilé, como todos sabemos. En fin, que hay distintas localizaciones de cosas asociadas a los mitos. Y entramos ya en lo que sería el manual. Aquí todo muy psicodélico. Lo primero, pedazo de índice gigantesco arriba. Me parece que debería traer un índice para el índice. Y comienza con el informe inicial, que no es más que qué es esto, qué demonios estamos jugando y cómo se crean los personajes. Aquí nos explica qué es Delta Green, nos explica los comienzos de Delta Green, nos explica que es una reimplementación del juego de Art Dream Publishing, pero adaptado al sistema de reglas de Gunshow. Y aquí nos encontramos ya las primeras diferencias. Lo primero, pese a que se basa en el sistema Gunshow y que vamos a encontrar cosas muy similares a lo que vimos ya en el rastro de Cthulhu, no se van a llamar investigadores y guardián, se van a llamar agentes y controladores. El controlador va a ser el que dirige la partida y los agentes van a ser los jugadores de la misma. Y cuando se llama a uno de los personajes, cuando se llama a uno de los agentes a una misión de Delta Green, se dice que es un día en las carreras o una cosa así similar, básicamente. Lo que se llaman las operaciones, eso serían las sesiones. Las partidas de Delta Green se llaman sesiones y la suma de todas las sesiones se conforma en una operación. Carrera de la Reina Roja o un día en las carreras. Aquí tenemos otra ilustración muy chachi pistachi, que es el sistema Gunshow. Para los que no sepáis cómo funciona el sistema Gunshow, básicamente, así muy en resumen, se juega únicamente con un dado de 6 caras, existen una serie de habilidades de investigación, habilidades generales, y en esencia se le dan todas las pistas a los jugadores a lo largo de las aventuras, para que sean ellos los que hilen y los que descubran qué está pasando y no tengan que estar dependiendo de tiradas para que se le dé la pista o no se le dé la pista. Esto es así muy a grandes rasgos, con la suma de las cositas que se utilizan a modo de gastos, en fin, eso ahora lo veremos un poquito más pormenorizadamente. Todos los agentes, y aquí comenzamos ya con la creación de personajes. El resumen de creación de personajes es muy sencillo, simplemente se le dan 65 puntos dentro de las capacidades generales y las capacidades de investigación, las habilidades de investigación, dependerán del número de jugadores que va a tener la partida. Habrá 24 puntos, una cosa así aproximadamente, dependiendo de cuántos agentes vayan a jugar las sesiones y por ende la operación. Aquí tenemos anotas de capacidades con los siguientes valores gratuitos: agencia, atletismo, burocracia, salud, contactos. Los que habéis jugado al sistema Gunshow, ya sea a través de esos terroristas, del rastro de Cthulhu o de cualquier juego que tenga ese sistema, os sonarán muchas de estas habilidades y mucho de lo que es el propio sistema en sí. Aquí nos dice que después tenemos que coger el servicio militar, después tenemos que coger el departamento, todo eso lo iremos viendo. Últimamente un entrenamiento especial, unos vínculos, completar con los datos personales de la gente, etc. Aquí un pequeño disclaimer de típica inclusividad, de modernizadora, y lo que dice es, las mujeres en ese momento no eran militares que iban allí pegando tiros como todo el mundo, ni se iban a Vietnam a pegar tiros. Allí lo que hacían era un trabajo un poco de retaguardia, un poco de formación, un poco de taquígrafas, cosas así. Y la homosexualidad no estuvo aprobada hasta el año, no tuvo utilización militar hasta el año 95. Entonces, si quieres jugar como un personaje homosexual, lo puedes hacer, pero que sepas que no vas a tener beneplácito de todos los comandantes, de todos los mandos del ejército. Aquí está nacido bajo un signo, cómo funciona el tema de los puntos de construcción, cómo se va desarrollando el personaje, cómo vamos creando ese personaje, cómo los incorporamos, porque este juego va a tener una letalidad bastante fuerte. Los personajes van a morir con mucha facilidad, dependiendo un poco de si los sacamos bastante a batalla. Los personajes van a morir. Pues aquí un pequeño resumencillo de cómo incorporarlos dentro de una sesión que ya tengamos iniciada o dentro de una propia operación. Te tiraremos muchísimo de plantillas de trasfondo, que es algo que nos va a dar ya semi-construido el personaje, dependiendo de cuál es el trasfondo que le vayamos a dar. Los puntos de construcción sobrantes. Aquí tenemos a vuelta con las capacidades. Te explica un poco que antes de crearte el personaje, léete esto por si quieres derivarlo de una manera o quieres derivar la otra. Si quieres hacer un tío que sea un Rambo, si quieres hacer un tío que sea una rata de biblioteca, ten en cuenta esto para qué le vas distribuyendo los distintos puntos para crear tu personaje. Puedes intercambiarlos en la partida, cómo se compran los puntos, por lo general a cambio de venta de vínculos, cosas así. La lista de todas las capacidades, los 3 tipos de capacidades que vamos a tener, las habilidades, que son las capacidades académicas, las capacidades interpersonales y las capacidades técnicas.
nos habla un poquito ya por primera vez de una de las cosas principales que vamos a tener en el juego, que es el Humint, que ahora lo trataremos con un poquito más de calma. Todas las capacidades generales, cómo funcionan los valores, al igual que en todos los juegos del sistema Gunshow, tendrás un número muy alto de capacidades generales, tendrás un número muy bajo de capacidades de investigación. Aquí tenemos valor de 8 más, valor de 0, pues valor 0, competencia básica civil, competencia 1-3, actividad suplementaria 4-7, muy bueno, valor 8, actitud impresionante. ¿Qué deberías comprar? Pues aquí el desarrollo de personaje que os he comentado, y una vez que ya tenemos hecho esto, entramos en el servicio militar. El servicio militar es si vamos a hacerlo sin servicio militar, si va a estar alistado para tiempos de paz, si va a ser capellán. Son una especie de plantillitas que nos van a dar unos puntos adicionales a estos iniciales de la compra que hemos hecho de 65 puntos y la dependiente del número de jugadores. Aquí tenemos el médico, los tipos de médicos que hay, los tenemos cuerpo médico, tenemos el psiquiatra, marinero o piloto. Fijaros las ilustraciones que chulas que de la época. Aquí están los rangos militares, para que sepáis un poquito cómo funcionaba a nivel castrense. Soldado de marina, tenéis aquí todos los desarrollos que tiene, si pertenece a las fuerzas especiales, un oficial de inteligencia, los distintos departamentos. Una vez que ya hemos elegido el servicio militar, entramos en los departamentos y es a qué grupo militar pertenece para después realizar las operaciones de Delta Green cuando se le llama a las carreras. Pues puede pertenecer al ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Como veis, un sinfín de entes, de entidades, de administraciones. La CDC, por ejemplo, para los que conocéis el juego de mesa de Pandemia os sonará bastante familiar. La Agencia de Inteligencia de Defensa, aquí un cerro de instituciones. Aquí tenemos varios señores que representan a instituciones de estas. Puedes trabajar también en el FBI, puedes trabajar en la Oficina Federal de Narcóticos, en fin, todo lo que te puedes imaginar. La Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, la conocida como NSA. Te viene también un cuadrito más adelante de adaptación a lo que serían las distintas organizaciones, pero en Gran Bretaña. Si por ejemplo para uno es la CIA, pues el otro el MI5, cosas así. Respectivamente, servicio de Marshall, paquetes de recursos que puedes meterle a tu personaje dentro de la creación. Otros antecedentes, aquí está el cuadrito este que he dicho de comparativa, entre uno y otro. Y aquí distintas organizaciones que puedes meterlo, distintas localizaciones, etcétera. No solo eso, sino que además, ya si quieres alejarlo del ámbito castrense y salirte un poco de lo que sería la mecánica de juego y entrar en algo más rollo rastro de Cthulhu, si me permitís, pues tenéis aquí, por ejemplo, un activista, un ingeniero, un médico, un arqueólogo, un gángster, cosas que no son directamente algo castrense, pero que guardan relación con las misiones que va realizando Delta Green. El piloto, el guerrero tribal, el académico, etc. Los vínculos son los que conocimos en otros juegos como el rastro de Cthulhu, como los pilares de estabilidad, las fuentes de estabilidad, los pilares de cordura. Todo eso son las relaciones que vamos a tener con determinados personajes. Vamos a tener los vínculos y vamos a tener las motivaciones. Aquí, ¿cómo lo definimos? Pues mi esposo Cal, mi hija Nancy, mi abuela Erlín, y es lo que nos va a mantener la cordura dentro de lo que sería la mecánica de juego. Cómo romper los vínculos especiales dentro del propio Delta Green, y aquí tenemos las motivaciones que ya teníamos en otros juegos del sistema Gunshow. Compañerismo, patriotismo, venganza. Ya sabéis que si vamos a encontrar nuestras motivaciones, vamos a tener prejuicios sobre nuestro personaje, ya sea en forma de ataque a la estabilidad o en forma de ataque a la cordura. Completar con los datos personales, cómo se llama el personaje, cuál es tu pasado, por qué te metiste en Delta Green, qué es lo que más mira de tu agente, cosas así. Revelaciones. Si es la primera misión que has hecho, no vas a tener ninguna revelación. Pero si ya has tenido misiones anteriores dentro de Delta Green, puedes destacar dentro de tu personaje qué le ha llamado la atención, que ha sido algo, una violencia extrema, un cautiverio, un encarcelamiento, una experiencia dura, cosas que la humanidad no debería saber, pues lo puedes meter también dentro de tu propio personaje. Y aquí ya te habla de todas y cada una de las capacidades, la general y la de investigación, pormenorizadamente. Voy a pasar muy por encima porque los que conocéis otros juegos del sistema Gunshow sabéis ya cómo funciona, y muchas de ellas se explican automáticamente. Contabilidad, aquí te vienen con muchísimo desarrollo de qué hace cada una de ellas. Agencia, que es un poquito especial, cómo funciona tu cara a la galería dentro de las propias agencias, como miembro de parte de la administración, cómo te relacionas con ellas, qué contactos tienes, qué contactos no tienes, cómo lo usas de manera interpersonal, cómo lo usas para la investigación, para llamar a una persona para que te ponga en contacto con alguien, etcétera. Aquí tenemos la antropología, la arqueología, arquitectura, el arte. Dentro de arte ya podemos desarrollar lo que es crear propio arte, falsificar arte, astronomía, biología, química, jerga policial, criminología, criptografía, recuperación de datos, adulación. Hay algunas que son las tradicionales de otros juegos de sistema Gunshow, pero adaptadas a la época de los años 60, que es la época en la que se desarrolla básicamente este juego. Lengua extranjera, medicina forense, ciencia alternativa, historia
Humint. Esta es una de las principales que tenemos aquí, y es la inteligencia humana. ¿Qué quiere decir? Es el desarrollo cognitivo que tiene tu personaje por el mero hecho de ser militar o de pertenecer al grupo de Delta Green o de alguna de las administraciones, y cómo cambia su manera de pensar. Aquí pasamos de ser el típico Juan Lana que tiene una tienda, o que es un profesor de universidad, o que es un policía, o que es un investigador privado, para pensar cómo pensaría un militar, cómo pensaría una persona que tiene una inteligencia castrense, pues detectando patrones de interacción, estableciendo fuentes de información, deduciendo la composición emocional. Aquí tenéis todo el desarrollo, reconocer signos de nerviosismo, hostilidad, sospecha, todo aquello que una persona está entrenada para poder desarrollarlo. Eso es Humint. Es muy abierta, muy cajón desastre, pero te permite muchas veces desarrollar a tu personaje y poder realizar las acciones correspondientes para conseguir avanzar en la investigación. Inspiración interpersonal, interrogatorio interpersonal, intimidación, derecho, medicina, ciencia académica, en fin, aquí veis que hay toda una suerte de capacidades. Aquí llamaremos lo antinatural a todo lo que se refiere a los mitos, a todo lo que se refiere a aquello que nos hace temblar la estabilidad y la cordura. Y en cuanto a capacidades generales, pues vais a ver muchas que os suenan muy familiares de otros juegos que tenemos dentro del sistema Gunshow. Atletismo, burocracia, ocultar, demoliciones, esta es nueva, disfraz, conducir, birlar, arma de fuego, primer auxilio, hipergeometría, que es otra cosa nueva, que es lo que aquí llamaremos la magia, salud, mecánica, armas cuerpo a cuerpo, contactos, pilotar. En fin, como veis también hay un cerro y nos explica muchísimos ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, el sentido del peligro. Escuchar el clic de un arma que alguien acaba de quitar. Ver una figura revoloteante que pasa por delante de la luna. Oler el hedor nausario del aliento de un ghoul en una macel sin ventana. Estabilidad, sigilo, una serie de reglas opcionales que podemos meter dentro de nuestro propio personaje. Y la verdad es que no hay mucho más. Ya pasaríamos a lo que son las reglas del juego. Ya tendríamos creado nuestro personaje, cómo funcionan las mecánicas. Por las mecánicas hay algunas pequeñas diferencias con respecto al sistema Gunshow que nos encontramos en otros juegos de Pelgrane Press, pero hay una serie de modificaciones para adaptarlo a la temática de los años 60, a la temática de ir detrás de los mitos, de aquellas cosas misteriosas que vamos buscando con la agencia Delta Green. Nos explica un poco las pistas, los gastos, las tiradas, nos explica simplemente cómo funciona, así por encima, lo que os he dicho al principio, de cómo recopilar las pistas se le va dando a vuestro personaje, cómo conseguir la pista, pues diciendo tengo esta habilidad, el propio controlador, es decir, el propio guardián, tiene una matriz donde están todas las capacidades de los jugadores, con lo cual él puede saber si le puede dar la pista a determinado jugador porque tiene la habilidad de investigación oportuna, esa habilidad de investigación, si quieres que se desarrolle un poco más, puedes realizar un gasto sobre la misma, las capacidades son lo que provoca la tirada del dado, un dado de 6 caras, simplemente, con los controles simples, que ahora lo veréis, simplemente se tira el dado de 6, hay una dificultad de 2 a 8 y no tiene más secreto. Unos puntos de reserva dedicados que van únicamente asociados a determinadas capacidades en determinados momentos. Aquí tenemos las pistas inadvertidas, la búsqueda simple, la pista troncal, los gastos, que os he dicho de poder gastar los puntos, 1 o 2 puntos de una de tus capacidades, de una de tus habilidades, para poder conseguir el éxito o para obtener más información de lo que os tendría en circunstancias normales. Los gastos generales, la garantización de las pistas a los jugadores para que ya tengan con qué seguir tirando del carro. Las tiradas, aquí está la tirada simple, que es lo que se conocía como controles simples dentro del sistema del rastro. Simplemente dificultad de 2 a 8, se tira un dado y antes con carácter previo podemos gastar puntos de la habilidad correspondiente, de la característica correspondiente, de la capacidad, para ver si lo ampliamos, si no tiene más secreto. El 6 siempre exitoso, el 1 siempre fallido, guau guau, miau miau, no tiene más secreto. Reintento, hay una serie de momentos en los que se puede reintentar, a rebufo, cooperación, lo típico ya de otros juegos, retos prolongados de otras partes del sistema. Retos prolongados en el tiempo, tiradas sin valor en la capacidad, que esto es una cosa un poco casi anecdótica, confrontaciones, aquí tenemos confrontación del jugador, modificadores de alerta y sigilo, si nos acercamos a un tío, si se acercan a nosotros, cómo afecta la oscuridad a la mecánica de juego, cómo afecta a las linternas a la mecánica de juego, si estamos agotados, cómo pierde nuestro personaje estabilidad, cómo puede llegar a agotarse y investigar bastante peor. Cómo puede mejorarse con estimulantes, tiene una serie de penalizaciones, de dado -2 en 1 a 2 horas, etc. Aquí tenemos las confrontaciones extendidas, cuando se prolongan en el tiempo, confrontaciones de persecución, vamos detrás de uno en un coche, le vamos disparando desde un helicóptero mientras él escapa con una HJ, cosas así, pues todo esto lo vemos aquí. El combate, no hay mucha diferencia con el sistema de combate tradicional del Rastro de Cthulhu. Sí hay varias cosas cambiantes en cuanto al control de la estabilidad y de la cordura, que eso lo veremos ahora.
La regla, la misma, iniciativa, tenemos el orden, hay un umbral de impacto que es la dificultad que tenemos que superar dentro de atacar a otro personaje de que nos ataquen a nosotros. La tirada es muy fácil, dependiendo de cómo lo estamos haciendo, arma cuerpo a cuerpo, arma de fuego, y en lo que tengamos en cada una de las características, lo tenemos aquí: combate sin armas, versus combate sin armas, arma de fuego versus arma de fuego, armas pesadas. Aquí tenemos algunos animales que pueden atacar también, el concepto de sorpresa, las acciones en combate, escapar corriendo. Aquí entrará un concepto nuevo bastante importante, infligir daños, y entra el concepto de la letalidad. En la caída de Delta Green hay determinadas armas que hacen un daño muy tocho, muy bestia. Entonces, dependiendo de la tirada, habrá armas concretas que tendrán una letra L al lado. Esa L puede ir, va seguida de un número, de 1, de 2, de 3. Entonces, si tiene éxito la tirada de combate que hemos realizado y es igual o inferior al dígito que aparece en la L, automáticamente el personaje pasa a menos 12 de salud, es decir, el personaje muere. Si por lo que sea es superior al valor que aparece en la L, cuando hemos conseguido el éxito dentro de la tirada de combate, se multiplicará por 5 el daño, con lo cual casi que tenía seguro también que el personaje muere. ¿Qué pasa con el daño no letal? ¿Cómo funcionan los agarres? Todo esto, los tipos de armas, aquí están los valores de letalidad que os he comentado antes. Pues una bomba convencional lanzada del aire, L4. Es decir, si sale 5 o 6, pues sabes que daño por 5. Si sale 4 a 1, pues sabes que el personaje chao, bacalao. Aquí tenemos herida y muerte, las reservas, típico de reserva de reactor de Cthulhu adaptado a este sistema. Condiciones de combate, armadura, cómo nos beneficia, cómo perjudica, cómo modifica el umbral de impacto el tema de la cobertura, el alcance de las armas, alcance ampliado, cómo funcionan las armas explosivas, opciones de combate adicionales. Tenemos aquí el disparo automático, el fuego dirigido. Viene todo muy bien explicado en una tabla que tenemos un poquito más adelante: vaciar de armas, encasquillamiento, arma de precisión, garrote. Aquí está desarmar, golpe crítico, evasión si somos un francotirador, fuego de supresión para iniciarlo, para atravesar una línea con fuego de supresión, cómo funcionan determinadas fuerzas opositoras para que las tengamos a modo de masillas con los que ir peleando: un guardaespaldas, un civil. Aquí tenemos las características básicas de cada uno de ellos: perro guardián, policía, matón, soldado, milicia. Aquí está el resumen que os he dicho de las reglas de combate muy bien desarrolladas: disparo automático, desarmar, golpe crítico, evasión, francotirador y fuego de supresión. Seguimos con lo que se conoce en todos los juegos como otros daños que podemos sufrir. Pues aquí tenemos las quemaduras, tenemos los impactos, tenemos la asfixia, si nos caemos de muy alto, electricidad, temperatura extrema. No tiene más secreto. Aquí tenemos un resumencito principal de toxinas. Poco broma, cianuro, L4, o sea que tu personaje casi que chau, bacalao. Estabilidad y cordura. Os va a sonar todo tremendamente familiar para los que conocéis el sistema Gunshow. La estabilidad es, digamos, la inteligencia emocional a corto plazo, la cordura es la inteligencia emocional a largo plazo. La estabilidad se pierde a través de tiradas, se controla a través de tiradas, la cordura se controla a través de cosas que vemos. Si la estabilidad baja a 0 a 5, estamos conmocionados, pues tenemos todos estos perjuicios. Todo muy familiar para los que conocéis ya el sistema Gunshow. ¿Cómo interpretar la pérdida de estabilidad? ¿Cómo nuestro personaje va cambiando? ¿Y cómo tenemos que ir interpretando a nuestro personaje conforme va perdiendo esos puntos de estabilidad? Aquí tenemos un elemento nuevo, que es la violencia y la impotencia, que viene muy bien desarrollado en este cuadrito. Y es como el ver que no podemos resolver las cosas, cómo nos afecta dentro de nuestra estabilidad. Comienza, ¿estás curtido en la impotencia? Si tirada de estabilidad, si la respuesta es sí, la tirada de estabilidad dificultad 2. Si la tirada es no, la dificultad 4. No, más pérdida de estabilidad. ¿Tuviste éxito? No, pues empieza aquí, y va siguiendo el cuadrito. Ahora, ¿qué os provoca? ¿Cuáles son esos estímulos o la violencia o de la impotencia? Pues aquí tenemos una serie de ejemplos. Pérdida de potencia de estabilidad, 1 punto, 2 puntos. Pues ves un cadáver reciente, eres testigo de un asesinato, eres emboscado en un tiroteo, hasta cosas muy extremas, como matas a un amigo, un ser querido o un vínculo incluso. Episodio de impotencia, pues quedas repentinamente paralizado, cegado, ves a uno de tus contactos muertos, ves a un amigo, un ser querido, un vínculo muerto de manera particularmente espantosa. Pues eso va a provocar una pérdida potencial de estabilidad que va a depender de la tirada que hagáis y siguiendo siempre este cuadrito. Ahora, ¿cómo funciona la estabilidad respecto de lo antinatural? También hay pequeñas modificaciones en las que tienes que seguir este cuadrito de aquí, que no tiene más secreto, el mecanismo en alpargata. ¿Qué es lo antinatural? Pues todo aquello que nos va a ir asociado a los mitos y que son cosas que no vemos en día a día. Pues yo por la mañana, esta mañana no he visto un migo, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Pues si lo hubiera visto, habría tenido que tirar este cuadro. No tiene más secreto. Van mirándolo aquí tiene una serie de ejemplos que son fácilmente adaptables a cosas que te pueden ir surgiendo en la partida. Pequeños alivios de mamá, es decir, pequeñas cositas en plan de he visto un migo, mamá, o he visto un perro de Tíndalo, pues tómate una manzanilla. Vale, pues todo esto te viene aquí, este desarrollo. Aquí está la evaluación psicológica, la adaptación al trauma, la quema de vínculos, perder cordura, los traumas ante lo antinatural, el uso de la capacidad,
cómo recuperar la cordura, negar, que esto ya lo teníamos en otros juegos, negar lo que te estás encontrando, con lo cual no tiene pérdida de cordura porque estás negando lo principal, el desmayo, destruir lo antinatural, los trastornos mentales, episodios agudos, que son aquellos que van a durar en el tiempo, episodios por trastorno de violencia, adicciones que vamos a tener, tendencia agresiva, fijaciones, cosas así, cómo funcionan las abstinencias sobre todas aquellas adicciones que vayamos desarrollando a lo largo de la partida, neurosis por ansiedad, tenemos aquí reacción de trastorno físico, la depresión, la reacción disociativa, las fobias, es decir, un cerro de cosas para afectar a nuestra cordura. Y una vez que la hemos ido perdiendo, cómo ir recuperándola a lo largo de la partida, ya sea en los interludios o ya sea en la propia partida per se. Aquí lo vamos mirando, no tiene más secreto, taca taca la butaca. Aquí están esos interludios que os he comentado antes, esos días que pasan entre aventuras, qué hacer con tu vida, que te pueden hacer un juicio, puedes enfrentarte a una comisión de disciplina, puedes quedarte en tu casa jugando al comecoco, desarrollas vínculos, rompes con vínculos, te despiden, el juicio que os he comentado, es decir, aquí tienes una serie de desarrollo temático de cómo puedes ir desarrollando estos interludios. Y ya entramos en las herramientas del oficio, es decir, somos unos agentes, ¿qué tenemos para utilizar? ¿Cómo vamos desarrollando nuestras investigaciones? ¿Y qué objetos vamos a tener? ¿Qué inventario, qué útiles y qué utillaje vamos a tener para realizarlo todo? Pues ¿cómo conseguirlo? Podemos comprarlo, ya lo teníamos, las cajas verdes, las famosas cajas verdes que vemos en las películas. Requerimientos, pues ¿qué necesita ser para obtener determinadas cosas? No, yo no puedo ser un agente de esto que se pone a investigar las cosas y que está en su mesita de despacho y no voy a conseguir una ametralladora Gatling, por ejemplo, yo qué sé, cosas así. Entonces esa serie de requisitos los tienes aquí, modificadores de circunstancias, depende de la prioridad que tenga la misión, pedir prestado, robarlo, comprarlo, operaciones ilícitas y fondos ilícitos, fabricarlo nosotros, si es que hemos visto bricomanía, cosas así, y aquí tenemos el equipo. De las cosas que más me gustan del manual es esto de las cosas que más me gustan, porque es todas las cosas que aparecieron y en qué año aparecieron dentro de la década de los 60. Os pongo un ejemplo, píldora anticonceptiva, aprobada por la FDA en 1960. Calzado para correr, unas New Balance en el 62, unas Nike en el 64, una lata de aluminio para bebidas en el 63, para que no hagáis ningún anacronismo, para que no hagáis ninguna barbaridad y digáis, pues coge mi móvil Redmi Note 11 Pro y llamo a... No, porque si no viene en este cuadro, ya sabes que muy probablemente es que no estuviera en ese momento. Este resumen está muy bien para que sepas qué cosas había y qué no habías para poder meterte. Por ejemplo, tenéis aquí el tema de ARPANET, todo el tema de esos precursores de internet, las comunicaciones, las demoliciones, las trampas, los distintos tipos de trampas que vamos a tener, las estacas Punji, que la utilizaba el VC, la utilizaba el Vietcong para atacar a los soldados americanos, sigilo, la vigilancia, los micrófonos ocultos y su detección. Esto está súper interesante, aunque no se haya para el juego, aunque se haya para el tema únicamente de conocimiento. Aquí dentro de la mecánica de juego se desarrollaría a través de una capacidad que se llama el SIG-INT, el sigilo e inteligencia. Es una de las capacidades que tiene tu personaje y te sirve para utilizar este tipo de dispositivos. Los vehículos que vamos a tener, pues aquí tenemos cerro de vehículos que vamos a tener. Aquí tenemos desde un bombardero B-52 hasta una Harley Davidson que vamos a ir utilizando. Velocidad que puedes conseguir, nivel de maniobra que vais a necesitar, en fin, todo muy sencillito. La velocidad, el blindaje de los vehículos en caso de que se pongan a pegarnos tiros. Beneficios de investigación táctica, estos son unos beneficios especiales que nos van a dar en caso de que utilicemos varias mecánicas de nuestro personaje, varias habilidades conjuntamente. Dice que lo habitual es que sea Humint más otra cosa. Aquí, para que lo entendáis rápidamente, con este ejemplo, hay una fotografía, ves esa fotografía y localizas un vagón que está refrigerado de algo, en este caso de Majestic, que ahora explicaré lo que es Majestic. Hace una tirada de dificultad, pues si lo haces mezclado con mecánica, cambias el orden de las vías, desvías esa locomotora y consigues una puntuación adicional pues de 12 puntos de una reserva que te servirá para una habilidad general de no sé qué. Así es como funciona, es una combinación de mecánica, una combinación de habilidades que te da una serie de beneficios, ya sea de puntos reservados, de puntos que vas a guardar únicamente para esa característica de investigación. Aquí tenemos la retrospectiva de entrenamiento, aquí tenéis información para reventar, no llevamos ni la mitad del manual. Técnica de espionaje, pues mantenerse limpio, misión de cobertura, pisos francos, cómo ser un buen espía, punto de vigilancia, seguimiento, el elemento humano, cómo interrogar, cómo hacer una búsqueda y captura, polígrafo, tortura, droga de la verdad, el tratamiento médico posterior, deshacerse de un cuerpo, en lo cual siempre es muy interesante para la gente que estudiamos Derecho, consejos para los jugadores, esto ya lo típico de cómo portarse bien en Gunshow, cómo no hacer barbaridades, Humint es la clave, y esto es muy importante, yo diría que esto es lo más importante que hay en todo este desarrollo de consejos de los jugadores. Aquí entramos ya en lo que sería en vísperas de la destrucción.
aquí entramos ya a la parte temática, es decir, ¿qué es todo este universo? Y aquí llega ya el majao, desde que comienza la operación Puzzlebox en 1928, en febrero de 1928, una incursión que se realiza en el pueblo de Innsmouth, se alía la pajarraca, comienza Delta Green, bueno, el proto Delta Green en aquel momento, y cómo se va desarrollando, cómo van viniendo determinadas personas que van avanzando en ese proyecto de Delta Green, y va a su momento más alto, pero llega un punto en el que se quiere abarcar demasiado y se va al garete. Todo eso lo vais a encontrar aquí. Pero no solo eso, no solo el desarrollo de Delta Green, que obviamente tiene que venir, sino que vais a encontrar un puñetero cerro de organizaciones de la administración militar, de la administración de inteligencia. Vais a ver nombres, fechas, como si no hubiera mañana. La era del OSS, ¿dónde está la sede central de Delta Green? Que realmente no hay ningún edificio concreto, porque los miembros de Delta Green son determinados miembros que están en determinados órganos distintos. Aquí tenemos el famoso anexo, el pabellón, el comité ejecutivo, nombres, señoros. Aquí tenemos a cascoporro, figuras históricas. Aquí tenemos el general de división, no sé qué, el general, no sé qué, no sé en cuánto. Muchísimas de las cosas que vais a encontrar aquí os van a servir para meter PNJ dentro de la partida, para meter personajes, o incluso para ir desarrollando tramas paralelas, o podéis desarrollar one-shots, o podéis meter dentro de las partidas que hagáis, porque aquí tenéis un cerro de ambientación. Analistas, supervisores, el Majestic, que es el Majestic, pues aquello desde 1947, cuando comenzó todo el fenómeno de Roswell, pues un órgano que los estadounidenses crearon para investigar en Nuevo México todo lo que se refería a ovnis, a objetos no identificados, pues todo eso se llamó Majestic 12. Aquí tenemos la misión y estructura, la verdad, los proyectos, y un montón de cosas de ambientación aquí para reventar. La cebolla y la hoja blanca, aquí tenéis ambientación para pegar un tiro. ¿Qué relación existe entre uno y otro? Por regla general están como el perro y el gato. Delta Green y Majestic 12. Una ayudita de los amigos. Aquí tenemos otras organizaciones que pertenecen a otros países, organizaciones británicas. Y aquí llega una de las mejores partes de la ambientación. Si bien os he dicho antes que el cuadrito ese de qué se inventó en cada año era genial, este es flipante, por dos motivos. Porque lo primero, a la izquierda, en lo que es la columna, no en la hoja, en lo que es la columna vais a encontrar posibles operaciones que podéis llevar a mesa. Es decir, son semillas de aventura que podéis llevar a mesa. Pero es que aquí es ¿qué pasó en el 60? Resumen de cosas que pasó en el 60. El presidente era Eisenhower. Tropas en Indochina, 900 efectivos. Muerte militar estadounidense, 5. Álbum más vendido, el Sound of Music del elenco original de Broadway. Single más popular, de Elvis Presley. Y ahora, cosa. ¿Qué pasó en el 60? ¿Qué podemos meter si jugamos una partida del 60? En el 61, en el 62, en el 63, en el 64. Pero no solo ya eso, sino que, como os he dicho, al lado viene Operación Hound Dog, Operación Mallory, Operación Libreto. Son semillas de aventura que podemos utilizar para jugar nuestras partidas. Y te viene un pequeño resumencito de decir, de 1956 a 1965, Delta Green va a la caza del Yeti. Sigue los informes de avistamientos extraterrestres, guau, miau, miau. ¿Qué te puedes encontrar? El equipo podría montar una redada del Tíbet, intentar desviar a un equipo de Majestic enviado para las anomalías gravitacionales de no sé qué, su padre, rescatar a un amigo de Delta Green capturado por los chinos, bla bla, guau, miau, miau. Tenéis aquí juego para reventar. ¿Vale? Pues así lo tenéis del 63, 64, 65 y todo operaciones asociadas a cada uno de los cuadritos, a cada uno de los años. 67, 68, 69 y por último el 70, la operación Bingo. Ahora, si eso os parecía poco, aquí tenéis ya un cerro de cosas asociado ya a lo antinatural. Es decir, no solo lo que pasaba, sino que le puedes meter elemento antinatural. Pues os pongo un ejemplo. En 1965... a ver, una cosa así... 887 avistamientos de ovnis, comunicado al proyecto Blue Book, 16 permanecen inexplicados. Aquí tenéis, 17 de diciembre, primer ministro australiano, Harold Holt, desaparece mientras nadaba en Point Nepean. Vale, ya está ese elemento antinatural que después se te va a desarrollar en esta parte. Lo antinatural, pues lo típico que nos vamos a encontrar, cómo funciona el investigar un libro, cómo funciona el conocer esas cosas que nos vamos encontrando, qué libros nos podemos encontrar, los tradicionales de toda la vida, Aracif, el Necronomicon, el libro de Dagon, el Cult of the Ghouls, The Vermin Mysteries, todos los libros que nos hemos visto ya 25.000 millones de veces en todos los juegos de temática lovecraftiana. El Rey Amarillo, el Liber Damnatus. Y ya entramos en la parte informe final de Puzzlebox, que es una cosa así típica de aquí, que pasó en el 28 con esa redada al pueblo de Innsmouth. Y entramos ya en la hipergeometría. Hipergeometría es lo que se viene conociendo toda la vida de Dios como la magia. Te explica cómo funcionan los rituales, cómo hacerlos, cómo funcionan los poderes psíquicos de tu personaje, los gastos que tiene cada uno, el coste de ritual, las tiradas que tienes que hacer, cómo diseñar rituales,
taca taca, un puño de rituales para que los utilice en las partidas, el mundo oculto, que es eso que hemos visto antes referido a cosas extrañas, cosas paranormales, pues aquí referido a cosas de ambientación de temática lovecraftiana, cosas de los mitos. Pues hace 300 millones de años, R'lyeh se hunde, Cthulhu queda atrapado, Enkai funda por los refugiados, servidores de Cthulhu, se forma la Pangea. Pues aquí tenéis ya ambientación a cascoporro. Otro tipo de tierras que os vais a encontrar, pues Donna, Irem, la tierra de Kadath, Kanyang, Len, Hyperborea, Nakotis, Thule, Yanho. Aquí tenéis lo más grande, tenéis otras dimensiones como Carcosa, todo el desarrollo del Rey Amarillo, las tierras del sueño, hiperespacio. Y ojo, por ejemplo, os cojo un ejemplo de Carcosa. No es solo que os desarrollo qué es Carcosa, que os explique qué es Carcosa. Os presupone que ya sabéis algo de Carcosa, que ya habéis escuchado hablar de él. Simplemente te lo desarrollo un poquito más y ya, para que te pegue un tiro, es cosas que te puedes encontrar. Algunos ocultistas han localizado y posiblemente visionado en la Mongolia primordial, bajo el gobierno de Mu, su llegada creó el desierto de Gobi, prestó el nombre, cosas que puedes meter dentro de tu ambientación para añadirlo a tus partidas. Hiperespacio, las tierras del sueño, el espacio interior, los otros mundos, el mundo de Yugoth, Delta Green en el espacio, creación de lugares si quieres crear los tuyos propios, unas reglitas que tienes que hacer, descubrir el terreno desconocido, y las inteligencias extraterrestres, que es lo que principalmente investigan los amigachos de Majestic. Pérdida de salud, los monstruos, aquí es como iremos desarrollando los distintos monstruos que vamos a tener en la partida. Es una entradilla a lo que será el bestiario, la vitalidad, la resistencia, la trascendencia, y aquí empezamos ya con los personajes. El avatar sin cabeza, los seres de alas negras, las capacidades que tienen, color surgido del espacio, la investigación, cómo se lo investiga, los famosísimos profundos, cómo planificar, los profundos mayores, los profundos digitales, aquí tenemos los vagabundos dimensionales, devoradores del espacio, los famosos ghouls. Aquí tenéis un montón de bicharracos para utilizar en nuestras partidas. Freno cazador, y ya después por supuesto tenemos la parte dedicada a los dioses y la parte dedicada a los primigenios. Los seres rata, los migos, los ogoth, los hombres serpiente, las semillas estelares, las semillas de Yog-Sothoth, los chochos, los del más allá, los wendigos, los monos blancos, un gusano que camina sin... Esto es para pegarse un tiro, todo lo que hay aquí. No podéis decir que no viene completito. Equivalencia de la armadura. Aquí entramos ya a la parte de primigenio. Los dioses de la estrella, pues tenemos aquí a Cthulhu, cómo funciona la profunda R'lyeh, cómo te adapta a este juego donde está R'lyeh, de hecho te la ubica, te la localiza geográficamente, para que sepas dónde está exactamente. El ídolo, aquí ya un cerro de primigenios conocido en su casa a la hora de comer. Sasowa, Mormo, Niota, Tiche, Jig, el sin cabeza, aquí entramos ya a los dioses de los sueños. Sin cabeza, Hipnos, Nodens, la grande Sernat. Aquí tenemos ya también un montón. Aquí tenemos los dioses, Nyarlathotep, Sub-Niggurath, Azathoth, Yog-Sothoth. Cómo crear lo cósmico. Te dedica un pequeño epígrafe aparte, como es lógico porque es el puto amo, al Rey de Amarillo, a Hastur. Las entidades, cómo crear, cómo te funcionan todo el tema de cordura, cómo afectar a tu estabilidad y a tu cordura dentro del personaje. Y ya entramos aquí en otros objetivos oportunos. Aquí te viene básicamente la creación de lo que serían las sectas. De todo lo anterior, todos los bichos, pues la gente que lo está trayendo a este mundo. Aquí te viene el desarrollo de esto. Pues la secta de Cthulhu, la Guineosha, la Karotekia. Muchas veces van a recordar, muchas cosas van a recordar a otros juegos como es el Achtung Cthulhu. Hay muchísimas sectas nazi y cosas así. Doctor Olaf Bitterich, SS Oberführer Reinhard Galt. Aquí tenemos todo este desarrollo, que es el destino, en fin, una serie de personajes aquí de sectas que vamos a poder utilizar como antagonistas de nuestras aventuras. Paca Paca, el culto de la trascendencia, la sede de la carne, la sede de la avaricia, la sede del odio, otras sectas, y ya entramos aquí en el manual del controlador, lo que sería la parte del guardián. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues la incertidumbre, cómo explicarlo, el riesgo, la falta de control. Esto es un poco ya, digamos, orientativo de cómo ir dirigiendo nuestras partidas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cómo construir un crimen, la víctima, el suceso, el culpable, el rompecabezas, cómo crear nuestras operaciones, cómo ir desarrollando nuestras sesiones desde cero. Si no utilizamos una, o si utilizamos una y queremos ir metiéndole cosas, o cómo ir desarrollando la misma. Creación de una operación, las partes que tiene que tener, cómo meterle las pistas, cómo crear las troncales, que son esas pistas imprescindibles, esas pistas que tenemos que dar sí o sí a los jugadores, cómo crear una campaña, una operación, cómo conducir el juego, preparar una escena, el tema de la cadencia de la partida, de cómo ir acelerando, cómo ir frenando, el montaje de la escena, aprovechar los intermedios,
todo eso, aquí tenemos la explicación y aquí tenemos una aventurilla que es Operación Cueva de Aladino, que os la voy a pasar un poco por encima porque si no os spoilearía. Tenemos aquí, y por último, los asuntos finales. Los asuntos finales son resumencillos de todas las cosas que tenemos aquí. Agencias, características... Esto lo tenéis subido a la web de... Edge, para que le echéis un vistazo, para que lo descarguéis y lo tengáis como ayudas para los controladores. Aquí tenéis la hoja de personaje, la hoja de registro de la gente, su parte delantera y su parte trasera. Aquí tenéis el seguimiento, esa matriz que va a tener el controlador de la partida, por delante y por detrás. Pondrá el nombre del jugador, pondrá la gente que corresponde a tal jugador y pondrá el número que tiene, tanto en las capacidades generales como en las capacidades de investigación y las interpersonales. Aquí tenemos eso, dentro de esos asuntos finales, un resumencillo de reglas. Tenemos aquí pues esos modificadores rápidos que podemos consultar en cualquier momento, cómo funciona el tema de la letalidad, explosivos, armas, resumen ese que hemos visto en un cuadrito, pues un poquito más desarrollado, que la verdad para esto os queda ya el cuadro anterior. Página de resumen de renovación de capacidades y ya un índice alfabético. No tiene más secreto. Y esto es lo que nos trae este Kaide de Delta Green. Lo último, cerramos. Pues 31 de diciembre de 1970. Han pasado los 10 años, ha terminado esa década de los 60. ¿Cómo está la película? ¿Dónde están las cosas? Y os recuerdo que ni el Latote sigue en el mismo sitio. Pues nada, mozuelos, esto es lo que decía La caída de Delta Green. Kenneth Haidt, ese estudio, Pelgrane Press... Majaico. Empieza por el continente. La verdad es que chulísimo. Me encanta lo que es el gramaje de la hoja, la maquetación que tiene, me parece muchísimo mejor que la maquetación del rastro de Cthulhu, por ejemplo. El tacto del lomo, todo muy bien cuidado, todo muy bien hecho. La verdad, la relación calidad-precio es muy buena. Ya os digo, las hojas son bastante gruesas, no se desmontan cada vez que la vas pasando, no se te van viciando la hoja. Eso me gusta bastante. Y sobre todo el tacto de la hoja, me gusta muchísimo más que el tacto de la hoja que tiene el rastro de Cthulhu. Y todo integrado dentro de maquetación de la época, de rollitos de una localización de los 60, un arma de los 60, un personaje general de no sé qué, una carta con la tipografía de la época. No sé, eso se me antoja muy chulo. Me gusta bastante. Eso en cuanto al continente. Entrando en el contenido, tengo un montón de cosas de las que hablar. Todo esto, tengo que hablar de todo esto. Parece mucho, pero en verdad no. A ver. El juego es una americanada absoluta. Trata uno de los momentos de la historia militar de Estados Unidos más decadente. Concretamente, una de sus mayores, por no decir la mayor derrota que sufrieron en el siglo XX. Sufrieron otras derrotas, como, yo que sé, como el Líbano en el 90, Valle Cochinos, la guerra contra los Khmeres Rojos en Camboya, en Kampuchea. No sé, pero me resulta curioso eso, que hayan hecho un juego, que Kenneth Haidt haya hecho un juego de esa década, de la década de los 60, la década de Woodstock, la década de la marihuana, de esas cosas que van apareciendo en Roswell, esos avistamientos, ese rollo de Eisenhower en el poder. Pero mira, realmente lo que se me hace curioso es una cosa, y es que somos españoles jugando a un juego de una década muy concreta, de una guerra muy concreta, digamos, rodeando una guerra muy concreta de los Estados Unidos. Se me hace rarísimo imaginarme lo contrario. Es decir, darle la vuelta a la tortilla y se me hace rarísimo imaginar a un americano, un norteamericano, jugando a un juego de la batalla del Ebro, por ejemplo, o de, yo qué sé, o de España en el 36 al 39, no sé, se me hace súper raro. Se me hace raro españoles jugando a un juego de la guerra civil. Imagina si fuera un norteamericano. Pues eso en cuanto a lo que gira en torno al juego. Ya habéis visto lo que es. Se llama La caída de Delta Green porque todo gira en torno a ese comienzo que hay con la operación Puzzlebox en febrero, el 23 de febrero de 1928. Esa operación, esa incursión que se realiza en el pueblo de Innsmouth. Cómo va surgiendo poco a poco Delta Green, cómo comienza ese proto Delta Green en un primer momento con la oficina de estrategia.
y va aumentando, va aumentando, va aumentando, se van subiendo las funciones de Delta Green, van ampliándose ese ámbito de acción que va teniendo, y cómo llega un momento en que intenta abarcar tantísimo, intenta abarcar demasiado, más de lo que puede, y comienza su declive, hasta el momento de que en los años 60 ya casi que se cancela el proyecto y se convierte en algo absolutamente clandestino, algo que siguen existiendo la gente de Delta Green, pero se tienen que comunicar entre ellos casi en clave. No tienen un edificio, no tienen un sitio al que ir concreto, no tienen una sede. Lo que van haciendo es que están distribuidos por determinados elementos de la administración y los van llamando, alguien los va llamando para que vayan a investigar algo, para que vayan a ver qué está pasando con... Ha aparecido una secta nueva, han aparecido unas pintadas dentro de una cueva que se puede asociar a Yog Sothoth, no sé, cosas así. Ese tipo de ideas. Y la verdad, está muy bien desarrollada. Es un juego idóneo para fanáticos de la conspiranoia. Es el típico juego de gente con el papel alba en la cabeza, porque no solo ese tinte los cristianos, sino ese tinte también roswelliano de esos alienígenas que nosotros siempre nos hemos imaginado, que iban en el ovni redondo, que iba surcando el cielo y aparecía con ese pedazo de cabeza gigantesca, tumbado boca arriba, mientras lo diseccionaban. Es ese rollito, también el rollito de Delta Green frente a Majestic, ese Majestic que va desarrollándose para los avistamientos alienígenas, para esa gente esos extraterrestres que van apareciendo. Y Delta Green para demostrar que no, que los extraterrestres van mucho más allá de ese bichito gris de Roswell. Es como un capítulo de Expediente X, pero a lo bestia, digamos así. Un Expediente X desarrollado en los años 60 y con un marcado ámbito castrense. Es un juego muy orientado a lo militar. Al militar porque gran parte de la temática gira en torno a la guerra. Es verdad, como por ejemplo en la página de Pellegrin Press, el propio Kenneth Haidt, y quiero recordar que Edge lo tradujo, hace una semilla de aventura, hace una idea de aventura para mayo del 68. Pero claro, no es un juego que esté pensado para mayo del 68, no es un juego que esté pensado tanto para Europa, más oficina americana, que bueno, iría de prestado a Europa, pero que está centrado principalmente en el tema de la guerra de Vietnam, en el tema de los conflictos que va habiendo allí, y todo es más militar que otra cosa. De hecho, muchísimo de los elementos de creación de personajes van encaminados a pertenecer a un órgano militar directamente o pertenecer a un órgano que depende de un órgano militar o que está íntimamente vinculado a un órgano militar. Aquí ser un psiquiatra o ser un bibliotecario casi que sería algo ultra residual, básicamente porque es muy difícil casarlo. Sí es cierto que es fácil casarlo en el sentido de que, como no tienen una sede concreta, son gente que está distribuida por determinados elementos de la administración, por determinados órganos de la administración, y que cuando los llaman a las carreras es cuando acuden, y puede ser, ahí está la amplitud de poder elegir lo que tú quieras. Puede ser un tío de las fuerzas especiales, o puede ser un nota que se dedica a ser un psicólogo en las tiendas de campaña, en el propio Vietnam. No sé, eso sí está bien desarrollado. Esa parte sí me ha molado, la verdad. Después, esa amplitud te permite que puedas llevar desde el típico tío que es un experto en armas, al típico nota que sabe manejar un navío, el típico piloto de helicóptero, puedes llevar a un burócrata, puedes llevar a mucha gente. Un amplio espectro de agentes que vas a utilizar para las partidas. Es esa idea de los miembros que están distribuidos por los distintos órganos y que tienen un fin común en el fondo, que son llamados para ese fin común, un rollo así como, no sé, como el Capitán Planeta, uno que sea en plan de fuego, tierra, aire, no sé qué, y aparece el Capitán Planeta. No sé, pero sin Capitán Planeta, claro. Aquí el Capitán Planeta realmente no tiene por qué existir como tal. En cuanto a lo que serían las diferencias con el rastro de Cthulhu, a ver, hay algunas. Tengo apuntadas aquí unas cuantas. El uso de plantillas de antecedentes, que te facilita mucho la creación de personajes. También es verdad que te lo estanca un poquito más. Tú después lo puedes desarrollar de otra manera, pero estancas un poquito al personaje. También hay que tener en cuenta que tienes que estancarlo porque tiene que pertenecer a una organización concreta. El tema de los costes predeterminados, los paquetes de habilidades, cómo se reservan esos paquetes de habilidades, la agencia del gobierno para la que trabaja, cosas así. Y después algunos cambios menores. Hay cambios de nombres, como el tema de la hipergeometría. Aquí se llama hipergeometría, cuando antes era la magia, el tema de las habilidades, ahora se llaman capacidades. Son cambios que no afectan directamente. El cambio de los pilares de los pilares de cordura, de la fuente de estabilidad, ahora recibe el nombre de vínculos, motivaciones sigue igual.
Esas cosas sí cambian un poco. El tema principal, que claro, antes eran investigadores y guardián, ahora son agentes y controladores. O agentes y controladores más bien. Eso en cuanto a la diferencia que existe. Le incorpora algunas mecánicas gordas. Algunas mecánicas gordas. Para mí la principal ha sido dentro del combate lo que sería la mecánica de la letalidad. Es una mecánica que no me termina de convencer. Ahora la criticaré largo y tendido. Pero es una mecánica que no me termina de convencer. No me gusta. Después hay otra cosa que no me acaba de convencer 100%. Porque me pasa un poco como muchas veces cuando juegas a la llamada de Cthulhu el tema de descubrir. Que descubrir se te convierte en un cajón desastre. Pues aquí pasa algo igual, pasa algo similar con el Sigint y con el Humint. Es decir, está una que está dedicada concretamente a aquellas cosas técnicas en las que eres especialista, y está la otra que es todo aquello que te hace ser especial por el hecho de ser militar. Puedo ver si estás mintiendo, puedo ver si esa bomba está bien puesta ahí, puedo ver si le queda combustible al helicóptero, puedo ver si la pistola tiene balas. Es tremendamente amplio, Humint. Y Sigint igual, pero referido a ese punto concreto de la tecnología. Pero es algo demasiado amplio. Es verdad que puede ser la mecánica perfecta, la mecánica idónea para que el controlador te facilite las pistas y para que los jugadores te digan quiero utilizar mi Humint para ver si me está engañando, si me está mintiendo. Bueno, entonces ya puedes convertirlo en esa especie de suplencia de lo que sería la psicología, ese seguir rastro, ese sentir el peligro, incluso algunas veces, pese a que existe una mecánica concreta, una habilidad concreta, una capacidad concreta de sentir el peligro, pero se te convierte en ese cajón desastre en el que lo puedes meter realmente todo. Y si un jugador tiene Humint desarrollado, que suele ser lo más habitual dentro de los jugadores, porque si no nos pegamos un tiro, si no apagáis, vámonos, ya sabes que vas a tener por ahí esa baza para siempre facilitar la pista por ese sentido. Y no sé, me parece dar demasiada facilidad a lo que sería la mecánica del juego. Quizás porque yo no lo he jugado bien, ojo. Pero que ese Humint es verdad que dentro de lo que son los personajes se te convierte en algo casi que cajón desastre para que te sirva para todo. En cuanto a la creación de personajes, ya os lo he comentado, se monta un personaje en 15 minutos. Es que es el mecanismo de una alpargata. Tiras de plantilla un poco, vas viendo el número de jugadores que sois, 65 puntos que distribuyes de habilidades generales, y ya dependiendo del número de jugadores que haya, de la habilidad de investigación y la interpersonal. Vas desarrollando eso y no tiene más chicha. Lo más gordo es el tema de la ambientación. No es tanto la mecánica es súper simple. Los que conocéis el sistema Gunshow, el sistema de rastro de Cthulhu, el sistema de esos terroristas, sabéis que Gunshow es un sistema muy sencillo, muy sencillo. Y si es sencillo en cuanto a mecánica, más sencillo es aún en cuanto a combate. De hecho me hace mucha gracia una de las críticas que le hacen principales, que es que dice que se le queda el sistema muy corto. Gente que después van a gloria rata de las paredes y cosas así. Pero bueno, también hay que ver quién lo dice. La cosa es esa, la cosa es que a mí nunca me ha fallado. Para mí siempre ha tenido la mecánica concreta y no has tenido que inventarte una mecánica de cero. Es verdad que puede que lo encauces todo a una mecánica específica, por ejemplo a un Humint, pero siempre tienes una mecánica, siempre tienes algo. No te puedes quedar así mirando y dices, oye, es que esta acción no se contempla en un sitio. Nunca me ha pasado eso, ni en todas las partidas que le llevo al rastro, ni nunca he jugado el sistema Gunshow, ni me ha pasado con este caída de Delta Green. En cuanto a los pros, uno de los pros que me ha encantado es Kenneth Haidt. Es que me parece brillante cómo escribe, cómo redacta, cómo te desarrolla la mecánica, cómo te implementa la temática dentro de la mecánica, cómo te va metiendo ejemplos de las mecánicas en las partes más complejas, que casi que te los convierte en una mini semilla de aventura. Y ya no solo eso, sino que tienes aquí material para reventar. No es solo la operación Cueva de Aladino, que es la aventura que te viene dentro del propio manual, que son 8 paginitas, es una aventura muy sencilla, muy simple, demasiado militar quizá, demasiado de acción. Más que enseñarte todo lo que serían las mecánicas del juego, se centra principalmente en la acción, en los tiros, y por regla general con funestos resultados. O sea, casi que augúrate peca. La segunda aventura que tiene subida Edge a su página, la orilla, es un poco mejor. Sí es un poco más de desarrollo. Es verdad que es la típica aventura de enfrentarte a una secta, ¿vale? De ir quitando sectas de determinados puntos de los Estados Unidos. Pero está mejor desarrollada en cuanto a ver cómo funcionan las temáticas. No deja de ser, las mecánicas, perdón, no deja de ser una partida introductoria, una partida de inicio, pero la verdad está mejor desarrollada en cuanto al desarrollo del tronco, introducción, nudo, desenlace, está mucho mejor desarrollado en
en la partida de la orilla que aquí en Operación Aladino. Operación Aladino es casi más caótica, es muy caótica. Pretende ser un one shot y yo siempre he dicho que el Rastro de Cthulhu no lo veo un juego para one shots. Cuando digo el Rastro digo el Sistema Gunshow. Sistema Gunshow no lo veo 100% apto para one shots, porque no me gusta cómo se distribuyen las pistas dentro de lo que sería un one shot. ¿Que puedes hacer un one shot? Sí, por supuesto, pero que es un juego más calmado, más pausado, más reposado, en el que tienes que ir macerando las pistas que vas encontrando, las pistas que te van facilitando. Luego un juego más pausado, más que la llamada, más que por supuesto ratas, más que por supuesto cultos. Me parece un juego bastante más pausado. El tema de la cantidad de material no es solo las aventuras que hay subidas, sino esa locura que ha hecho Kenehai de ponerte un año semilla de aventura, un año semilla de aventura, un año semilla de aventura, y hacértelo hasta 10 veces, es que me parece un disparate. Tienes ahí material para reventar. Además, misiones totalmente distintas unas de otras, totalmente variopintas, diferentes. La contrapartida que le veo es que hay demasiada información, y eso lo veo casi que como un contra. Demasiada información. Hay organizaciones que no hemos escuchado hablar de ellas en la vida, pero es que hay tal bombardeo de nombres, tal bombardeo de nombres de asociaciones, tal bombardeo de equivalentes en las fuerzas británicas, por ejemplo. Es abrumador realmente. La primera vez que lo leí, os lo digo, la parte de la ambientación, que pueden ser unas 30 páginas estrictos en su, lo que sería ambientación, aparte todo el desarrollo que hace después, pero lo que sería la ambientación estrictos en su, hubo un momento en que me colapsé y dije, no puedo con más nombres, imposible, voy a pasarlo rápido porque es que no puedo con más nombres. Voy a quedarme con los conceptos clave, con de dónde viene Delta Green, qué pasó en su momento y por qué empezó el bajón, por qué se han convertido en algo casi clandestino, porque es que es verdad que tantísimo nombre, tantísima oficina dedicada a cosas tan específicas y tan concretas, que te paras a plantearte y dices, pero yo voy a realmente a tener un miembro de la fuerza naval de no sé qué. Joder, ¿cómo lo caso con un tío que es un psiquiatra de guerra? ¿Y cómo lo caso después con un tío que es un miembro de las fuerzas especiales, que se dedica a ser un francotirador? No sé. Vi demasiada información. Por supuesto, un pro muy bueno, porque tenías ahí material para reventar. Pero joder, llega un momento con tantísimo nombre, con tantísima organización y tantísima agencia que colapsa. Colapsa un poco, la verdad. Tengo apuntado aquí que Semilla de Aventura aquí tienes lo más grande y sobre todo que vas a tener material de sobra hasta que llega la campaña gorda que están haciendo de la caída de Delta Green, que es de Borellus Collection. Y pinta bien. La verdad, no voy a engañaros. Apunta manera la campaña. Sobre todo porque es de Gareth Ryder Hanrahan, un autor que a mí me gusta bastante, ¿verdad? Contras, lo que os he dicho, demasiado técnico, demasiado departamento, demasiado órgano. Una ambientación que a los... no sé a los españoles, no sé a vosotros, pero los españoles por regla general conocemos esta ambientación por Apocalypse Now y por Forrest Gump. O sea, más allá de eso, lo típico que hayamos estudiado en el colegio. Yo sí lo estudié en historia, pero en la facultad. Pero yo qué sé, no es la típica cosa que te pones a estudiar. Que vale, que tú has escuchado hablar del Vietcong, que tú has escuchado hablar de Saigón, pero que hay muchos nombres que te suenan a chino mandarín, ¿vale? Que no te suenan de nada. Y no os digo ya con temas de asociaciones, de organizaciones. Eso sí es verdad que es un poco más colapsado. Y yo digo una cosa muy concreta de los Estados Unidos de los años 60. Otra cosa que no me convence en absoluto es el tema de la letalidad. Vamos a ver, es un juego que pretende ser llevado por agentes que son personas que están por encima del resto de la gente. Personas que tienen una formación específica, que los hace que no se van a colapsar cuando vean por primera vez algo referido a los mitos, que puede que pierdan por supuesto estabilidad, que pierdan cordura, pero son gente que está entrenada. No puedes hacerme a gente entrenada, gente que te lo va desarrollando la partida y que después caiga un mortero y por letalidad automáticamente el personaje muere. Si es L2, si es 1 o 2, el personaje muere directamente, me baja menos 12 de salud, y si es de 3 a 5, pues multiplico por 5 el daño. Hostia, qué viaje le metes al personaje, tío, que es que casi lo matas. Que si no lo matas directamente por letalidad, lo matas directamente por la herida.
Con lo cual, es verdad que en un momento determinado de la partida, si metes varios elementos de letalidad, puedes reciclar los personajes rápido. Y si quieres un personaje que tenga una determinada profundidad y va a caer bajo el fuego enemigo porque hay cualquier barbaridad, o porque lo envenenan, o porque le cae una bomba mal caída, y que todo depende de la tirada, pues corcho, el tema de la letalidad es verdad que es demasiado letal, valga la redundancia, es demasiado bestia. Yo en las partidas que lleve no voy a meter, es que casi no voy a utilizar la letalidad salvo que lo pida el guión, porque es verdad que si te encuentras que estás en mitad de la selva y te aparece el Viescón y te aparecen con varias metralletas y uno de ellos tira una granada y la granada tiene letalidad y el personaje se te va al carré, es que no sales de la escaramuza. Con lo cual, no sé, me parece demasiado bestia la mecánica de letalidad. No sé realmente qué pretendía. Es un juego que se le quiere dar una... salvando en muchísima distancia, se le quiere dar una idea de personaje pulp, de personaje súper listo, súper preparado, súper tal, para una cosa de mecánica súper purista en la que no se puede defender para nada de eso, se lo tiene que comer como para el resultado del dado si el arma es letal, y hace un contraste raro, la verdad. Un juego orientado casi el rollo aventurero, casi el rollo de soy un tío súper preparado, y sin embargo tengo que comerme la inevitabilidad de la letalidad de un arma. No sé, eso no me ha terminado de convencer. Pero quitando eso, muy buen juego, muy buen juego. Me ha gustado mucho. Me ha gustado la ambientación, pero porque digamos que me gusta la ambientación, pese a que digo eso, que es una cosa demasiado específica de otra nación, de una década concreta, una década convulsa de una nación. El sistema de juego me gusta mucho. Los que me seguís sabéis que me gusta el Rastro de Cthulhu. Me gusta muchísimo más la llamada, porque me parece más versátil, más dinámico, más rápido, más completo también. Pero el Rastro, la verdad, se deja jugar. El sistema Gunshow, es que lo llamo sistema Gunshow, lo llamo Rastro por defecto. El sistema Gunshow es verdad que es un sistema muy fácil, muy sencillo, no es apto para gente que está empezando a jugar, porque tiene que ser rollo la antigua aventura gráfica de los años 90, en plan de uso historia del arte con esto, ¿vale? Entonces esa idea que tiene el sistema Gunshow le choca de primera a la gente que lleva poco tiempo en el rol, o la gente que está más acostumbrada al mundo de Dungeons & Dragons, de pues le meto el espadazo, perfecto, pues tírame de combate. Así que una cosa un poco distinta. Aquí tienes que vender la acción por el general. Es verdad que sabes que a la larga te va a dar el guardián, el controlador te va a dar la pista, pero te lo tienes que ir currando, tú por tu cuenta. No sé, el sistema me gustó mucho. Hice un resumen de reglas, que lo voy a intentar dejar por aquí por la descripción del vídeo. En mi Twitter está, pero tendríais que buscarlo. Lo hice con la inestimable ayuda de Guardián del Arcano, de Arturo. Un abrazo enorme de aquí. Y no solo eso, sino que además pegarle un tiento. Si queréis ambientar vuestras partidas y tal, echarle un vistazo a una lista de Spotify que se llama Fall of Delta Green. El nombre original del juego, la caída de Delta Green. Ambientación de los 60 hasta que duele. Canciones muy rollo Bustock y canciones que os va a despertar muchas sonrisas, porque es la típica canción que habéis escuchado muchas veces, que no sabéis de quién era, y lo más gracioso es que si os paráis a pensar, dice, conozco esta canción de Los Simpsons. Con lo cual no deja de ser anecdótico. En fin, que la caída de Delta Green me ha parecido un buen juego, me ha parecido chulo, no va a ser mi juego de cabecera, va a ser un juego que le pegue unas cuantas partidas. La de Borderlands Connection tengo ganas de pegar un tiento, tengo ganas de que salga. Pinta que la premisa va a ser bastante buena, aunque yo creo que va a ser muy pulpera. Me huelo que los tiros van a ir por ahí. Con lo cual yo digo, va a haber ese contraste raro entre determinadas mecánicas y otras determinadas mecánicas. Pero que si os gusta el tema de los espías, os gusta el tema de películas rollo Apocalypse Now, si os gusta el tema de la guerra, el tema de todo el rollo hippie, eso, y os mola el sistema Gunshow y os mola esa adaptación al mundo al universo de los mitos, yo creo que Delta Green, la caída de Delta Green en este caso, os puede gustar. Pegadle un tentecillo, que la verdad a mí me ha molado. Por lo demás, comentarios que queréis dejarme, abajo en la cajita de comentarios. Crítica destructiva, crítica constructiva, lo que os dé la real gana como siempre, que yo ya sabré cómo gestionarlo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.